como este, donde está ubicado el rack. El rack es este gabinete, esto negro que ven aquí es el rack. Y dentro de ese rack van lo que son switches apilados. Aquí depende el tamaño del rack depende de cuántos switches vayas a apilar. Y esto, bueno, se tiene que definir desde el inicio. Desde el inicio que ustedes hagan el diseño de una red, tienen que definir bien cuántos nodos se van a utilizar en todo el edificio, si es escalable, porque puede ser que a lo mejor ustedes instalen una red y a lo mejor de momento solo ocupen ciertos nodos. Pero si el cliente quiere a futuro escalar y poner más laboratorios dentro del mismo edificio, ustedes tienen que diseñar esto para que sea escalable, ¿ok? Y bueno, ahí ya podrían poner a lo mejor otro gabinete y poner más switches y demás. Entonces, lo que va dentro de estos racks son los switches y también routers. Aquí creo que uno de esos es un router. El router, bueno, lo vamos a ver en otra unidad, nos sirve para enrutar redes, para hacer enrutamiento de redes y para unir varias redes LAN. Entonces aquí también habría espacio para los routers, ¿ok? Entonces aquí se ponen switches, routers, también se pueden poner servidores. Los servers también se colocarían aquí. Si la red tiene una intranet, por ejemplo, y ustedes necesitarían montar un servidor, bueno, ese servidor también tendría que estar en este cuarto de telecomunicaciones, que puede estar en este rack o puede estar aparte en otra ubicación, pero en el mismo cuarto de telecomunicaciones. ¿Ok? Lo mismo, ese servidor tiene que estar aislado de los usuarios, porque si no, cualquier usuario tendría acceso y tiraría el servidor, o bueno, eso no es posible. Por eso es que tiene que estar reservada esta área. Entonces aquí también se pueden guardar lo que son servidores. Si es telefonía IP, aquí se guardarían pues las conexiones a esa telefonía IP y demás. Entonces, todo eso se concentra en este cuarto de telecomunicaciones. Y también hay ciertas características que deben tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ese es el área de un edificio que alberga los dispositivos de red para cableado estructurado. Como les mencionaba, si es un edificio pequeño, pues con un rack es suficiente. Si es muy grande, pues tendré que poner un rack por piso, ¿sí? Pero normalmente con uno es suficiente. Entonces aquí puede soportar, estos gabinetes pueden soportar switches, routers, patch panel, patch cords y telefonía. ¿Qué es el patch panel? El patch panel en español es panel de parcheo. Son unas tiras que se ponen aquí, como lo pueden ver en las cuales los cables que llegan del área de trabajo, recuerden que estos cables que ven aquí son los que vienen desde la roseta. Por ejemplo, en el laboratorio hay una roseta y ese cable viaja a través de, primero de canaletas, luego llega al techo o ductos sobre el piso, dependiendo. Y después llega al cuarto de telecomunicaciones, también llega del techo o del piso y ya baja a este gabinete, al rack. Y acá, cuando llega, no se conecta directo a un switch, sino que se conecta a lo que es un patch panel, lo que soporta. Y debe diseñarse según la norma TIA EIA 569A, ¿sí? O sea, ahí les voy a pedir que revisen bien esta norma y ahí viene bien explicado cómo se deben, algunos detalles de cómo se deben conectar y demás. Entonces ahí les voy a pedir que revisen a detalle esta norma y que la coloquen en el fundamento teórico, ¿sí, muchachos? Bueno, ese es el cuarto de telecomunicaciones. Aquí está el patch panel, aquí es como se puede ver y nos ayuda mucho a organizar el rack, a que esto se vea bien estructurado, como se ve aquí, bien organizado. Vean en este patch panel donde no está bien organizado, incluso pues se muestran diferentes colores y todo esto es un desorden. Entonces hay que tener bien estructurados estos patch panel. Para eso nos sirve también. Además de para etiquetar
aquí arriba vienen las etiquetas, además nos sirve para organizar bien el cable y que no se vea así. Si usáramos directamente el switch, se vería algo similar a esto. Entonces, el patch panel se encarga de recibir todos los cables del cableado estructurado de las áreas de trabajo y funciona como un organizador de red LAN. Entonces, es muy importante que ustedes coloquen estos patch panel. Hay ciertas microempresas que no utilizan el patch panel y ya directo ponen el switch, pero bueno, ustedes como norma, pues sí tienen que seguir lo que dice el estándar y utilizar ese tipo de patch panel, a menos que el cliente quiera optimizar precios. Ahí pues ya depende. Cuando ustedes estén diseñando una red, pues tienen que tomar en cuenta también las necesidades del cliente, su presupuesto, pero bueno, lo recomendable es que ustedes utilicen este tipo de equipos. Ahí pueden ver los precios. La semana pasada hace unas clases les pasé la página de La Bastida en Puebla, entonces ahí pueden checar el catálogo para que vean precios, ¿sí? Y comparen, ¿no? Ustedes busquen precios. Yo les decía que en Steren es muy caro, ahí no es tan recomendable, a menos que sea equipo que bueno, que sea, Steren es muy bueno, entonces hay ciertos equipos que pues sí nos harían falta que sean buenos. Y bueno, en esa tienda pueden ustedes encontrar patch panels y demás equipos, y ya lo que es los routers, los routers y switches, pues eso sí tiene que ser de una marca en especial. Pues lo mejor es la marca Cisco, ¿sí? Pero son caros, esa marca es cara. Entonces, bueno, ya más adelante vamos a ver un poco más acerca de los precios de switches, precios de routers y demás. Ahorita nos enfocamos nada más a esto sin considerar los precios de switches ni routers. Y bueno, aquí tenemos el cableado horizontal que ya les había mencionado. Ese se extiende desde un área de trabajo hasta el rack o cuarto de telecomunicaciones. Aquí pues es lo que ya les había dicho, ¿no? Es toda la trayectoria que sigue desde el área de trabajo en el mismo nivel hasta el rack. O puede ser, sí, hasta el rack. Y aquí inicia en los switches o conmutadores y termina en las rosetas de la red LAN, incluyendo los conectores o roseta en el área de trabajo. Incluye también todo lo que es el cable para cubrir la distancia desde el rack hasta cada roseta, cada canaleta. Y incluye también el patch panel. Todo esto es parte del cableado horizontal. ¿Ok? Utiliza cable UTP siguiendo la norma TIA EIA 568B. Aquí la 568B, recuerden que es el blanco, naranja, naranja, blanco, azul, verde, blanco, azul, blanco, verde, azul y blanco, marrón, marrón. Se tienen mínimo 2 salidas por cada área de trabajo, ¿sí? Mínimo son 2 salidas por cada área. Como les decía, por ejemplo, allá en los salones de Chiapa hay dos terminales o 2 salidas en cada salón. Entonces, se pueden conectar máximo hasta 2. Y mínimo, ¿no? Porque no puede ser solo una, por lo menos debe haber 2 salidas en cada cuarto o área de trabajo. Y bueno, ya máximo, no hay un máximo, no hay un máximo, ahí dependiendo de cuántas computadoras haya. Por ejemplo, en cómputo avanzado tenemos 26 equipos, en cómputo básico tenemos menos computadoras, pero bueno, esta red tiene que dar soporte a cada uno de los nodos que se quieran conectar a una red. Por otro lado tenemos el cableado vertical o backbone, y bueno, aquí se representa con este color como azul. Y aquí se asegura que la conexión vertical entre varios pisos de un edificio eh, se logre mediante una interconexión entre diferentes cuartos de telecomunicaciones. Este ya involucra varios cuartos de telecomunicaciones. Como les mencionaba, hay empresas grandes en las que tienen varios racks en el mismo edificio, y esa conexión entre varios racks es el cableado vertical. A lo mejor no siempre corresponde a esta imagen,
pero es una conexión entre cuartos de telecomunicaciones, entre varios cuartos. Incluye medios de transmisión que pueden estar definidos mediante conexión CT, CE y entrada de servicios. Luego vamos a ver esta parte, es la que manejan los routers, entonces sería la conexión entre dos routers y entradas de servicios. Normalmente el tendido físico es de utilizando una topología estrella, recuerden que es la topología más usada, y también incluye cableado entre varios edificios. O sea, aquí puede ser que haya dos edificios, por ejemplo, en Chiapa 1 tenemos un rack, en Chiapa 2 tenemos otro rack, y la conexión que hay entre esos dos racks es un cableado vertical. ¿Ok? A lo mejor están en el mismo nivel porque los dos están en planta baja, pero, o sea, no corresponde a esta figura, pero esto solamente es algo alusivo, puede ser que estén en el mismo nivel, pero en diferentes edificios, y ese es un cableado tipo vertical o vagón. ¿Ok, muchachos? Entonces, pero lo máximo permitido según la norma son 100 para cable UTP. Para fibra óptica son distancias mayores, ¿sí? Porque ahí no se atenúa la señal. Entonces, aquí el problema es la atenuación. Ya con cables muy largos, la señal se atenúa y se pierde y ya no llegan los datos. ¿Ok? Y bueno, hay otras pruebas, por ejemplo, la NBP, que es la Nominal Velocity Propagation. Ahí les voy a pedir que investiguen más a qué se refiere. Y es una métrica que se utiliza para ver que la red funcione bien, que no sea lenta y demás. Pérdida de inserción, que es la atenuación, lo que les mencionaba. Estas son como señales eléctricas. Finalmente, lo que viaja en el cable, recuerden, ¿cuál es la PDU de la capa física? Recuerden que el cable opera en capa física. Y bueno, acá en los cables lo que viajan son bits. Y al final esos bits son ceros y unos. Y bueno, si lo convertimos a señales eléctricas, pues es una señal en low o en high, alto o bajo. Entonces, esa señal, que son los datos en sí, o las particiones de de los datos, esas señales, después de una cierta distancia o interferencia, el ruido del ambiente también la afecta, se llegan a atenuar, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay muchas señales, se traslapan y se llegan a atenuar. Entonces, aquí ustedes pueden utilizar ciertos dispositivos para medir la atenuación. ¿Qué tanto se está atenuando la red? Porque a lo mejor es un problema de este tipo, ¿no? Entonces, si la señal se pierde, se atenúa o se hace más pequeña, pues ya no llega bien a su destino. Entonces, una métrica para ver que la red esté funcionando bien es la pérdida de inserción. Hay dispositivos que les ayudan a calcular estos datos. Y de acuerdo a eso, pues son métricas que se aplican para que ustedes detecten ciertos problemas en la red. Y hay otros, ¿no? El ruido en la transmisión de datos puede ser que la señal llegue ruidosa, la sumatoria de potencias de ruidos, ahí se calcula, y hay software que les ayuda a calcular todo esto. El tiempo de propagación, que es el tiempo en el que demoran los electrones en pasar por el cable.